Este panel va a estar integrado por 5 expertos: Almendra Kremaski, Guillermo Vidaurreta, Andrea Sarnari, Ricardo Lago y Juan Correa. Para comenzar el panel vamos a invitar a Almendra Kremaski, que es de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de La Plata, que va a referirse precisamente a propiedad intelectual y mejoramiento genético, una mirada histórica sobre sus implicancias para la sustentabilidad. Almendra, tus 15 minutos. Bueno, buen día, gracias a todos, a todas, gracias a la organización de este congreso. Si bien estoy finalizando mis estudios de doctorado en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de La Plata, mi lugar de trabajo es la Universidad de San Martín y soy coordinadora de una iniciativa que se llama BioLeft, sobre las que les voy a contar a continuación. Considerando las presentaciones de ayer y de hoy, he modificado un poco mi foco porque el recorrido histórico lo hemos reconstruido y lo vamos a terminar de reconstruir ahora con Juan. Entonces voy a pasar un poco rápido esa parte y me voy a focalizar en lo que considero son mecanismos de bloqueo que garantizan la perpetuación del sistema tal como está en la actualidad y que limitan las posibilidades de cambios. Voy a pasar... Bien, luego de mencionar los mecanismos de bloqueo que encontré en mi investigación doctoral, voy a mencionar 2 ventanas de oportunidad que considero podemos aprovechar para fortalecer o fomentar procesos de cambio en el sistema de semillas, y voy a finalizar con una propuesta que viene resonando por ahí en algunas otras presentaciones y en los pasillos, que es la propuesta de BioLeft, que es una propuesta de semillas abiertas. Bien, para situarnos un poco en la idea conceptual, yo trabajo con la idea de régimen de semillas, esto que es lo dado, lo asumido, lo instituido, y lo encuentro en la interfaz entre 2 regímenes, el régimen agroalimentario y el régimen de conocimiento. Ayer en las otras presentaciones esto quedó muy claro, entonces no me voy a expandir, pero quería aclararlo. Hice este recorrido histórico colaborativo. En ese QR pueden entrar y también abonar con sus ideas, eventos e hitos. Y lo que encuentro en ese recorrido histórico son 3 regímenes de semillas, de nuevo en la interfaz entre el régimen de conocimiento y el régimen agroalimentario, en el cual teníamos un régimen de semillas como bienes comunes con sistemas de gobernanza acordados localmente, donde había criterios de exclusión de qué se podía y qué no se podía hacer con las semillas, decididos a nivel local. Luego, en un segundo régimen, a partir de 1920, 1930, con la hibridación, eso también se conversó ayer, empezaron a cambiar esas reglas y a transferirse el rol del mejoramiento hacia profesionales, principalmente del sector público, y después, como vemos por los colores, bueno, no se ven bien los colores, pero en el tercer régimen eso se va transfiriendo al sector privado y a un sector privado cada vez más concentrado. De nuevo, no quiero aburrir con cosas que ya venimos allá. Pero venía bien. Es para que entren al QR todo esto. Yo estaría llorando. Ahí está. Bueno, esto es una... La pasamos porque así. Ay, bueno, gracias. Para el otro lado. Una más. Bien, como consecuencia, ¿cómo ha impactado esto en nuestro país? Si entran a ese pequeño resumen que hice en el Miro, vamos a ver cómo Argentina ha seguido las tendencias de Estados Unidos y Europa. En distintos momentos de la historia ha respondido más a presiones de Estados Unidos y en otras ha replicado más modelos europeos alternativamente, pero... como consecuencia, en Argentina ha habido una gran instalación de las semillas transgénicas. Ese gráfico muestra la expansión de la superficie sembrada con semillas transgénicas, y si seguimos, vamos a ver que
en realidad ese fomento a la innovación que se asocia a las patentes o al sentido de derechos de propiedad intelectual estrictos no ha sido tal. Eso también surgió ayer como empresas con monopolios. Ayer en la mesa de semillas se mencionó el caso del algodón, como empresas que han monopolizado la innovación en las semillas, no han hecho más que tener o garantizar algunas innovaciones estandarizadas, aplicables en varios cultivos, en varias condiciones agroecológicas, y como el sector, gracias, hasta ahí. Y como el sector público en Argentina tiene un gran rol en suplir otros sistemas que son sistemas alternativos. En estos sistemas alternativos nos encontramos desde agricultura familiar, nos encontramos agriculturas con condiciones edafoclimáticas muy específicas que requieren de otras semillas que no son las provistas por el mercado actualmente. Nos encontramos con nichos de mercado con un gran potencial como el sector orgánico y nos encontramos también con semillas con propósitos especiales. El sector público tiene un gran rol en la provisión de estas semillas, en particular en lo que es variedades, tanto de hortícolas como cereales y tanto no transgénicos, ¿no? Entonces tenemos un sector privado concentrado en híbridos y transgénicos y un sector público que se ha dirigido a variedades y semillas no transgénicas, con lo cual tiene un gran potencial aún. Si pasamos, ahí está. Lo que me quiero dedicar acá es cómo la evolución o la forma en la que la tecnología, los actores y las regulaciones han coevolucionado hacia un sistema concentrado en actores, concentrado en semillas, concentrado en germoplasmas, concentrado en modelos tecnológicos, y ha garantizado su propia perpetuación a través de lo que la literatura llama mecanismos de bloqueo. Yo, durante mis estudios doctorales, investigué cuáles son esos mecanismos de bloqueo en Argentina y encontré mecanismos económicos, políticos, tecnológicos, cognitivos y socioculturales. Entre los mecanismos económicos, es algo que acá ustedes ya conocen, y son las grandes barreras de entrada que implica para nuevas empresas no solo la producción de las tecnologías mainstream o las tecnologías imperantes, sino también los costos de regulación y de protección y de desregulación de los eventos. Eso es uno de los mecanismos de bloqueo que limita la entrada de nuevos actores al mercado global, ¿no? Y a nivel local, si bien hay productores, hay iniciativas que están tratando de producir de una manera más sustentable, encuentran limitantes estructurales como la tenencia de la tierra y el acceso a servicios como por ejemplo el agua, ¿no? Esos son mecanismos económicos y también mecanismos políticos que tienen que ver con ayer se mencionó los planes estratégicos de INTA a 15 años y eso es muy valioso. Y sin embargo, durante mi tesis, yo encontré que varios actores de distintos perfiles coinciden en una falta de planificación a largo plazo en el mejoramiento genético. Por ejemplo, uno de los testimonios de mejoradores de INTA es una preocupación porque quienes apuestan a modelos de mejoramiento que consideramos más sustentables se enfrentan a procesos de largo plazo, mientras que los proyectos suelen ser de 3 o 4 años. En esta preocupación de tener que justificar permanentemente la elección de la direccionalidad de su trabajo, encuentran barreras para realmente apostar a estos sectores. Y cuando digo apostar a estos sectores, no solamente me refiero a la agricultura familiar, a lo que es necesario y consideramos que el Estado debería hacer, sino también a sectores que tienen un gran potencial de desarrollo para la Argentina, como el sector orgánico. Pasamos. Bien, entre los mecanismos socioculturales hay dos cuestiones que han surgido. La primera de ellas es el envejecimiento de la población rural, y esto tiene una gran implicancia en las semillas porque, especialmente en este caso sí en la agricultura familiar, son los agricultores y las agricultoras quienes conservan esa semilla, con lo cual la desaparición de esos agricultores y esas agricultoras implica también una gran pérdida de diversidad biocultural. No solo se pierde la semilla, sino también se pierden todas las prácticas asociadas a ellas.
Y en ese sentido también me pone muy feliz tener acá a tantos y tantas estudiantes de agronomía. Un aplauso para todos los jóvenes que están interesados en esto. Porque una de las cuestiones que surgió mucho durante las entrevistas es cómo la formación de grado orienta y nos orienta hacia el modelo del agronegocio, ¿no? Es muy difícil interpelar hoy en día a jóvenes para convidarles a un modelo de agricultura sustentable. Se asocia a algo de caridad, si queremos, pero no se vincula al potencial de desarrollo que tiene. Y en ese sentido me parece muy importante el involucramiento de nuevas voces. Bien, ahí hay algunos testimonios, pero los vamos a pasar. Y luego los mecanismos institucionales, y acá, bueno, la tengo a Silvana, gracias. Voy a pasar directamente a los testimonios acá. Y, ahí, sí, el anterior. Ahí, bien. Hay dos cuestiones institucionales que quisiera remarcar. Una de ellas tiene que ver con las regulaciones en semillas. Y acá no solo en lo que respecta a propiedad intelectual, sino también a los registros de semillas. Ayer tuvimos una mesa sobre la resolución de semillas criollas, que es algo que desde BioLeft celebramos mucho, y sin embargo consideramos que no es suficiente. La coevolución del régimen de semillas se ha orientado a un lugar del INASE como un organismo de control y fiscalización, pero no hay o no encuentro en mi trabajo de campo incentivos para incorporarse al INASE. Hay un miedo a la biopiratería, hay un miedo a quedar insertos en un sistema formal que los apriete más que les dé oportunidades. Y esto me parece importante discutirlo acá. Y el segundo mecanismo institucional, nos quedamos ahí, es la falta de reconocimiento que he notado en trabajadores y trabajadoras, y me refiero a investigadores, investigadoras y extensionistas, en su trabajo. El trabajo del extensionista es bastante invisibilizado en el caso del mejoramiento genético y es fundamental para que los desarrollos que sí se producen lleguen a los agricultores y agricultoras. Tengo ejemplos de maíces súper interesantes para condiciones súper específicas que ya están desarrollados, pero que no llegan a agricultores y agricultoras. Permiso. Asimismo, mejoradores y mejoradoras que se involucran en experiencias de mejoramiento participativo lo hacen como algo extra de su trabajo, porque se sienten motivados y motivadas por la colaboración multiactor, porque pueden trabajar con métodos que no trabajan en sus marcos institucionales, pero no hay un mecanismo que reconozca todo ese trabajo. Hoy en el transporte hacia aquí hablamos de los sistemas de evaluación de investigadores, investigadoras, de INTA, de CONICET, y cómo eso también contribuye al mecanismo de bloqueo y a una perpetuación de un sistema que está dirigido a las patentes y también a un gran extractivismo de conocimiento. Seguimos, por favor. Bien, en los mecanismos cognitivos ha habido una instalación de agricultores y agricultoras como incapaces de realizar innovación, ¿no? Los agricultores y las agricultoras producen o comparten semillas o circulan, pero hay necesidad de ver su gran rol en la producción de nuevas semillas. En Europa hay toda una tendencia de mejoramiento orientado al cliente, mejoramiento participativo, donde se reconoce la importancia del rol activo de los agricultores y las agricultoras en el proceso de mejoramiento. Ese rol activo no es, o al menos no debería ser puro activismo, sino que también debería ser reconocido como un trabajo. Y eso es lo que desde BioLeft venimos empujando mucho. Me voy a acelerar porque... Bien, aquí veo dos ventanas de oportunidad para salir de las cosas malas, también hay cosas buenas. Una de ellas es la gran motivación que hay en trabajadores y trabajadoras del sector en participar de este tipo de proyectos. Hay una necesidad de integrarse, de pensar y de hacer nuevas agriculturas, y eso es algo que me parece que podemos capitalizar. Y la segunda es el reconocimiento de semillas heterogéneas. Y aquí me voy a detener un momento. De nuevo, desde BioLeft celebramos la resolución sobre semillas criollas,
pero consideramos que eso debe expandirse más allá de la agricultura familiar. Y con esto no estamos diciendo regalémosle las semillas criollas a las empresas, ni nada por el estilo, sino reconocer cómo las semillas heterogéneas también contribuyen al desarrollo. El movimiento orgánico en Italia, sobre todo, tiene un gran trabajo para que las semillas heterogéneas sean incluidas dentro de los registros. Esto no solo contribuye al aumento de la biodiversidad, sino también al aumento de las semillas producidas y a la diversificación de los sistemas agrícolas y orgánicos. Me parece que tenemos mucho que aprender sobre el reconocimiento de las semillas heterogéneas, más allá de su carácter relacional con distintos sujetos agrarios. Bien, voy a ir a... pasamos. Hasta ahí. En ese sentido voy a cerrar con una propuesta que venimos impulsando desde 2015, desde distintos actores universitarios, también INTA y organizaciones sociales, que se llama BioLeft, donde proponemos aprender de los modelos de código abierto para generar un sistema de innovación alternativo. No un sistema de innovación de nicho, sino un sistema que pueda expandirse. Lo que proponemos es un conjunto de herramientas, licencias legales, una plataforma digital y un conjunto de experiencias de mejoramiento participativo en el cual generar un consorcio, en el cual ya hemos generado un consorcio multiactor que se basa en compartir para quienes estén dispuestos a compartir igual. Una de las cosas que mencionó el gobernador ayer es no solamente qué tecnología hacemos, sino para quién. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Almendra. Y ahora vamos a escuchar a Juan Correa, investigador del CEDIE UBA y del Instituto Max Planck para la Innovación y la Competencia, que se va a referir a la ficción jurídica de la protección por propiedad intelectual de las palabras. Juan, tus 15 minutos acaban de comenzar. Bueno, ante todo, gracias al comité organizador y en particular quería recordar al profesor Vergel, que es parte del comité organizador y no pudo estar presente en esta nueva sesión de la conferencia. Y en segundo lugar, recordar al profesor Kors, que el año pasado nos dejó y también era miembro del CEDIE y un gran impulsor de este evento. Antes de empezar, yo quería, ya que tenemos un público tan diverso y joven, hablar un poco de qué es la propiedad intelectual. Estamos hace 2 días ya hablando de los derechos de propiedad intelectual y no sé si todos sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de patentes o de derecho obtentor. O sea, ¿cuál es el tema de la patente? ¿Por qué estamos en esta discusión? Porque el derecho de patente le permite al titular de una invención excluir a terceros de cualquier acto de explotación. Entonces no puede fabricar, no puede comercializar y eso lo que hace es darle una exclusividad de mercado justamente al titular de la patente. Después tenemos otro derecho, que es el derecho de obtentor, que tiene condiciones similares y también da un derecho de exclusividad. Entonces acá, como estamos hablando en este panel, que la verdad que es muy experto, mucho más experto que yo en todos estos temas, vemos cómo esto afecta al agricultor, al productor, que ve un mercado inundado de derechos de propiedad intelectual que no le permite entonces generar nuevas variedades, desarrollar nuevas innovaciones, y esta es la gran discusión. O sea, ¿por qué estamos discutiendo hoy políticas públicas y propiedad intelectual? Es esto, porque justamente es un derecho que excluye a la competencia y excluye también a los productores. Esa es la gran discusión y por qué es tan relevante. Y el otro tema es porque por lo general estos títulos están en manos de, no solo de privados, sino de privados multinacionales. Entonces, ¿qué es lo que vemos en los últimos años? Y lo que voy a hablar en mi ponencia, vamos a dividirla en 2 partes, un poco hablar de la justificación de los sistemas de derecho de propiedad intelectual, qué es lo que se vio, y después lo que vamos a ver un poco es qué está pasando hoy con la edición génica. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que en el último siglo hay un incremento bastante elevado, hoy, esto es para allá, de los derechos de propiedad intelectual, y lo que vemos también es que hay nuevas normativas, y en muchos países, como muestra este gráfico, no hay normativas específicas de patentes, sino que el derecho sobre la semilla o sobre la obtención vegetal puede estar cubierta por estos 2 derechos que en muchos casos colisionan de una mala manera porque generan una exclusividad que es muy difícil de superar, por un lado la patente y por otro lado el derecho obtentor. Entonces, este gráfico lo que muestra es que en algunos casos, en muchos países, este es un estudio que se hizo sobre 114 países en desarrollo para ver qué legislaciones se habían aplicadas, qué se aplicaba y qué no.
Entonces vemos que en muchos países hay exclusiones específicas para plantas. ¿Qué quiere decir exclusión específica? Que la planta en sí no puede ser patentada. Ahora, sí lo que puede ser patentado es lo que nosotros vemos también en Argentina, es la construcción de un transgénico, que no voy a explicar qué es, porque está Sergio y me va a retar, no quiero confundirme con las definiciones. O también en algunos países las variedades vegetales, que como les dije es un derecho exclusivo, distinto a la patente, también son protegidas. Entonces, ¿qué es lo que vemos desde los últimos 40 años? Es un incremento significativo en tanto la solicitud de concesiones de títulos de derecho obtentor, que es esto, que puede ser UPOB, esto es fuente obtenida de UPOB, y también de solicitudes de patente en el área de la biotecnología. Entonces, este es el escenario actual. Hay un incremento sostenido en los últimos 50 años de los derechos de propiedad intelectual que cubren las plantas, tanto sea para el derecho obtentor como para el derecho de patentes. Estas publicaciones en Argentina. En Argentina, por suerte, mantenemos un nivel bajo y les voy a explicar más adelante por qué, pero Argentina tiene un sistema muy sólido de propiedad intelectual con un sistema de exclusiones robustas. Entonces, en nuestro caso, patentar las plantas o las construcciones génicas tiene mayor dificultad. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo empezamos con esto? Y les voy a demostrar esto en realidad. A fines del siglo XIX, lo que pasó es que, como muy bien comentaba Almendra, el sector se tecnificó. Empezaron a dar manos privadas, la producción de semillas o de variedades vegetales pasa a capital privado, pasa a manos privadas, y empiezan a ver cómo protegemos esto. O sea, que ellos querían buscar un derecho exclusivo para sus innovaciones. Ahí el mundo o los formadores de políticas no eran muy originales. Entonces, la propiedad intelectual o la patente es un sistema muy viejo. Empezó en 1474 en Venecia, se fue tecnificando, se fue modificando. Entonces, lo que muchos decían, bueno, busquemos patentes para plantas. Pero hay un problema. La patente tiene un requisito esencial que es la descripción técnica de la invención. ¿Qué es una invención? Podemos definir una invención como la transformación por el hombre de la materia. ¿Y por qué es importante que sea por el hombre? Porque si en realidad fuese un descubrimiento, algo que ya se encuentra en la naturaleza, eso no sería una invención. Entonces, el problema que había con las plantas es que era muy difícil describirlas técnicamente. O sea, era muy difícil decir que una invención o una patente, la planta que se obtenía del obtentor podía ser descrita en una solicitud de patente de forma técnica. Sin embargo, se dieron varias patentes sobre plantas, en particular sobre rosas, en Estados Unidos y en la Unión Europea. Y lo que pasó en Estados Unidos, muy particular y muy rápido, en 1930 generaron un sistema aparte. Un sistema aparte que es más parecido a un privilegio, que era algo que se daba antes, que a un sistema de patentes, o un sistema el otorgamiento de un derecho exclusivo. Porque el requisito de descripción de la planta es muy bajo. Y el sistema de la PPA, de la Plant Patent Act, todavía está vigente. Después el sistema americano complementa también con UPOB, que es algo de la Unión de la Protección de las Obtenciones Vegetales, que es un tratado internacional que se refiere a las obtenciones vegetales, que tiene varias versiones, la versión del 78 y la del 91, que creo que también fue discutida, entonces lo vamos a saltear. Y UPOB surge en Europa como una solución europea al sistema de obtenciones vegetales. ¿Y qué es lo interesante de esto? Es la finalidad del sistema. Porque UPOB cuando se crea en un escenario europeo de posguerra. Entonces lo que ellos buscaban no era derecho exclusivo, sino había un interés social, un interés público sobre la alimentación. En particular el Reino Unido y otros países fomentaban que UPOB tenga una finalidad social, que sea una convergencia de derecho de propiedad intelectual, tomaron temas de derecho de autor, temas de marcas, de patentes, y lo unieron en un sistema, pero siempre procurando que no hubiese una restricción sobre la alimentación, que era uno de los temas centrales y uno de los temas que Europa más había sufrido sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces, acá pasa lo mismo, se obtienen registros de variedades vegetales, en algunos casos, como en la ley checa, hacen una cosa muy parecida a una marca, en otros casos hay un par de flores que se registran como derecho a autor. Entonces, la solución, tanto en Estados Unidos y en Europa, era disímil, no encontraron un derecho que lo protegiese, encontraron al final UPOB, que fue el sistema que preponderó. En Argentina, la ley de grano de 1935 incluía, este tema no lo voy a tocar, está Cristian Amarilla, que tiene su tesis sobre esto, y no quiero que me reten, yo no estoy tan claro con los temas. Entonces,
Pero sí, ya en 1973 tenemos la ley de semillas que incluye el registro de variedades vegetales y establece la protección. Eso después se reglamenta en el 91 con una muy mala reglamentación, porque la reglamentación incluye temas de UPOP 91, cuando Argentina claramente UPOP 78, y es lo que está también acordado en la ley, pero Argentina adhiere a UPOP en el 94. Entonces, tenemos un problema normativo de cómo se están aplicando las leyes sobre las variedades vegetales en Argentina. El Sistema Internacional de Patentes, como les dije, empezó en 1474. Es el primer registro que tenemos de un sistema tradicional de patentes que incluye requisitos y condiciones para la obtención. Pero esto lo voy a pasar porque quizás es bastante aburrido. ¿Quién es este señor? Es muy importante. Este señor es Chakrabarty y este es el que abre la puerta al patentamiento de materia viva en el mundo. Este es un caso famoso en Estados Unidos, es Diamond versus Chakrabarty, y lo que permite es el patentamiento de organismos vivos que fueron generados por el hombre, digamos. Pero este es el que abre la puerta al patentamiento no solo de plantas, sino de cualquier materia viva en Estados Unidos, que después esto tuvo una corrida a nivel mundial. Hasta este caso, Estados Unidos restringía o rechazaba las patentes sobre plantas. ¿Qué viene después? Algo que habló Santiago ayer también, que es el marco internacional, el acuerdo de los ADPIC. ¿Los ADPIC qué es? Es un acuerdo de estándares mínimos sobre derecho de propiedad intelectual que todos los países miembros de la OMC tienen que cumplir. En particular, habla de patentes y habla de derecho de obtentor vegetal. El artículo 27 dice qué es lo que tendrá que ser patentable, o sea, qué es lo que se considera que tiene que ser otorgado en una patente. Entonces hablamos de una invención que tenga en cualquier campo de la tecnología. Esto es importante porque antes se permitía discriminar por tecnología, eso ocurría particularmente en productos farmacéuticos, no en el sector agrícola, pero siempre que cumpla tres requisitos, que es la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial. Eso es lo que tiene que tener una patente. Entonces estamos hablando siempre de que sea una invención, cada país define invención como quiere, y después que tenga novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Por otro lado, el artículo 27.3b permite excluir, o sea, de la patente, lo que dice ahí: los microorganismos, procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos. Esto es muy importante y lo que vamos a ver más adelante es la tendencia que hay hoy de patentar procedimientos biológicos. Se está pasando en la Unión Europea. Entonces, Argentina toma esto y excluye las plantas, la materia viva y los procedimientos esencialmente biológicos de la patentabilidad. Esto no sé qué dice y no lo veo bien, así que lo vamos a seguir saltando. ¿Qué es patentable en Argentina y qué no? Es este cuadro. Entonces, si es una reivindicación, la reivindicación es es el alcance de la patente. Cuando uno presenta una solicitud de patente, presenta una descripción, una memoria que cuenta cómo es la invención, describe la invención, aclara cuál es el mejor modo, y por otro lado está lo que se llama el pliego reivindicatorio, que es lo que establece el alcance de la invención, qué es lo que realmente va a ser protegido. Y en el caso de reivindicaciones, si por ejemplo la reivindicación fuese un producto que se encuentra en la naturaleza, en Argentina no es patentable. Si se reivindican partes o plantas de componentes que puedan conducir a un organismo completo, es algo muy común en este sector, no es patentable, y si no es una parte o planta componente, si se encuentra en estado aislado, la reivindicación puede ser patentable o puede no ser patentable. ¿Qué pasa con esto? Es que los criterios pueden ser aplicados, las oficinas de patente son muy específicas en cómo las aplican. El INPI lo que tiene, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, es que tiene directrices específicas que fueron un gran avance y acuerdo con el Ministerio de Agricultura para establecer qué materia no es patentable y para implementar, o sea, para interpretar los requisitos de patentabilidad para buscar una mayor restricción sobre las plantas y las autorizaciones vegetales. Sin embargo, lo que sí ocurre en Argentina es que las construcciones de ADN, las partes, algunos componentes, sí son patentables. Y perdí el cosito. Ahora vamos a hablar un poco de CRISPR porque ya me queda poquito. ¿Qué pasa hoy? Que tenemos los New Breeding Techniques, las nuevas técnicas de mejoramiento vegetal. Y estas nuevas técnicas presentan nuevos desafíos, tanto al sistema de obtenciones vegetales como al sistema de patentes. ¿Y por qué?
Porque como yo les dije, la patente tiene que haber una descripción, tienes que describir la invención, tienes que tener un pliego reivindicatorio, y el derecho a obtención también tiene requisitos especiales, lo que se conoce el DCU, que tienen que cumplir para obtener el registro, ¿no? Estamos siempre hablando que son dos derechos independientes que tienen condiciones especiales para la concesión del título. Esto nos lo explicó Sergio, ya lo explicó ayer, avancemos. Ahora, ¿qué pasa con estas nuevas técnicas? Que nosotros cuando estábamos hablando de la producción de nuevas obtenciones vegetales, estamos hablando de plazos largos, que podía ser de 7 a 9 años. ¿Qué ocurre hoy con CRISPR, Talens, dedos de zinc o cualquier otro esquema de tijeras moleculares? Es que el tiempo para el lanzamiento de una nueva variedad en el mercado se acorta bastante. Y no solo eso, sino que el costo que tiene también el lanzamiento de una nueva variedad se reduce significativamente. Y esto es un gran avance para la industria y también, de alguna forma, podría generar nuevos actores en el mercado que puedan competir siempre y cuando los derechos de propiedad intelectual no sean justamente una barrera, que es lo que también hablaba Almendra. Los derechos de propiedad intelectual, si hay lo que se conoce como una gran cantidad de derechos de propiedad intelectual cubriendo las tecnologías, lo que hacen es impedir la producción de nuevos desarrollos y de nuevas innovaciones. Pero la verdad que la tecnología en sí no es que sea mala o buena, sino que bien utilizada y con la posibilidad de maniobrar dentro de la tecnología podría ser muy favorable para el sistema científico y tecnológico argentino. Ahora, ¿qué pasa? Ya hay muchas patentes y muchos derechos de autor sobre CRISPR. Por ejemplo, hoy sobre la tecnología CRISPR hay alrededor de 7.000 familias de patentes, 1.230 específicas para plantas, y con targets específicos como puede ser arroz, papa y muchas más. En Argentina, hoy tenemos, en el 2016 se solicitaron 2 patentes, que son las del Broad Institute, que cubren la tecnología, que todavía no están concedidas, una ya tiene examen de fondo, y después hay alrededor, en mi búsqueda muy básica como abogado, alrededor de 30 patentes que no solo están enfocadas al agro, sino también a otros sectores que pueden ser salud o otras formas. Ahora, ¿qué es lo que se encuentra? Que hay 63 tipos de especies vegetales hoy en estudio. Este es un reporte del 22. Y acá lo que vemos es sobre qué están trabajando. Papas, banana, y maíz y un montón de cosas que no sé qué significan. Entonces eso es lo que vemos que hay y lo que se está generando en CRISPR. Por eso también es muy importante para el sector argentino que está trabajando en esto, es ver qué margen de maniobra tiene dentro de la tecnología y por eso también es muy importante ver qué es lo que hay en materia de propiedad intelectual. Estoy bastante bien el tiempo. ¿Dónde ocurre la mayor utilización de estas herramientas? En Estados Unidos, en China, en Alemania y en Suiza. ¿Por qué vemos que la Unión Europea no tiene esto? Porque como muy bien explicó Santiago, no, tampoco. Sergio, en la Unión Europea todavía no está permitida, o sea, no hay desarrollo, no tiene finalidad comercial porque como se considera la utilización de las herramientas de edición génica y el producto como una OGM, como un transgénico, y la Directiva Europea en su artículo 2 prohíbe la comercialización de transgénicos, la realidad es que hoy todavía no hay suficiente investigación, pero ¿qué pasa? En la Unión Europea están revirtiendo eso, hay un estudio nuevo, están encarando un estudio sobre el sector para revertir una decisión que hubo contra Monsanto en el 2017 sobre edición génica e intentar bypassear o copiar lo que está pasando también en Inglaterra o mismo en Argentina, que lo analizamos caso por caso para poder también el desarrollo industrial, pues se dan cuenta que se están quedando fuera de un mercado muy grande que hoy es la edición génica. Sí, ya estoy. Pero ¿qué pasa con la tecnología? A diferencia de otros casos, como vimos, por ejemplo, con la técnica de PCR o mismo con la transgénesis, lo que pasó con CRISPR, algo muy peculiar, es que la herramienta de investigación básica se patentó. No solo se patentó, sino que se patentó con mucho conflicto, con un caso tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, con Emmanuel Charpentier, que es uno de los desarrolladores de esta tecnología, en un litigio de patentes que duró muchísimos años. Y lo que pasó es que cambió el modelo de negocios, porque antes el investigador podía investigar libremente sobre esta tecnología o con otras tecnologías que se habían utilizado antes, y lo que pasa ahora es que el modelo cambia a una cantidad de acuerdos de licencia. ¿Qué es un acuerdo de licencia? Es cuando justamente hay un derecho de exclusividad, se puede transferir para que otro lo utilice, para que pueda explotar la invención
a cambio de regalías, pagos o otra forma que tienen. Y lo que generó el CRISPR es un marco de acuerdos de licencia gigantesco. Hay miles de empresas que pueden usar la tecnología, que pueden al mismo tiempo usarla, sublicenciarla a otras empresas. Por ejemplo, ahí vemos Corteva, que es uno de los grandes sectores nacionales, que tiene la tecnología otorgada por el Broad Institute y que al mismo tiempo es el que puede sublicenciar la tecnología en Argentina. Pero esto es un gran problema, porque en realidad antes estas herramientas se podían utilizar libremente y hoy lo que tenemos que entrar es en acuerdo de licencia. Entonces cualquier sector público-privado que quiera utilizar la tecnología va a tener que pagar, no para investigar, porque investigar es una excepción clara del derecho de patentes, pero sí en el caso que llegue un producto a la comercialización va a tener que obtener alguna licencia de este tipo. Y esto hoy nos marca el panorama de la maraña o dónde nos estamos encontrando con CRISPR, que se vuelve una tecnología muy difícil de utilizar y de saber si se puede navegar dentro de la tecnología para cualquier investigador. Y este es uno de los grandes problemas. ¿Qué se está estudiando con CRISPR? ¿Qué es lo que hay en patentes? Principalmente plantas. Esto es lo principal con CRISPR. Y este es el sector que hoy estamos interesados y por lo que estamos acá. Entonces vemos que en materia de CRISPR, de nuevas tecnologías, las plantas tienen un rol central. Por lo cual es muy interesante y lo que vamos a ver en los próximos años es cómo Argentina o cómo las políticas de Estado van a poder fomentar el uso de estas tecnologías y es a donde hay que apuntar. En plantas que hay, bueno, pero creo que en virtud del tiempo podemos pasarlo. Solamente 2 casos, y qué es lo que está pasando en la Unión Europea o en otros países sobre el patentamiento de CRISPR, es que, por ejemplo, en el caso de la cebada en la Unión Europea, se están dando patentes sobre métodos tradicionales de cruce y selección o de métodos, es lo que se conoce como esencialmente biológicos. Y esto que abre el patentamiento de CRISPR, justamente, porque el otro problema que tenemos que ver es si CRISPR es patentable o no en el futuro y el resultado, o sea, si la planta o el producto del uso de la tecnología podrá ser patentable. Lo que estamos viendo, lamentablemente, tanto con el caso de la cebada como con el caso del pimiento rojo en la Unión Europea, es que la jurisprudencia de la Oficina de Patentes Europea está virando a poder patentar estas tecnologías. Lo que nos falta resolver en Argentina, porque hoy estamos en un estado anterior, estamos todavía con la solicitud de patente, es ver qué va a pasar con esto, si va a ser patentable o no y si va a ser patentado. En eso invito a todo el salón que pueden presentar oposiciones en la Oficina de Patentes. La oposición es un mecanismo para establecer si una patente puede ser por un tercero, para establecer si una solicitud de patente cumple con los requisitos de patentabilidad o no. Lo mismo pasó con la patente de maíz, que se dio el año pasado. Entonces lo que vemos hoy es que las oficinas de patentes, para proteger estas innovaciones, el desarrollo que viene con las tecnologías de CRISPR, están otorgando patentes sobre métodos que después podrán ser también utilizados con CRISPR y ser patentados. Esto originalmente en la Unión Europea no era patentable. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que tenemos para adelante? Y ya termino. Es el término de la duración de la patente de la obtención vegetal. ¿Qué es lo que está pasando? También es que al poder describir técnicamente ahora invenciones que tienen que ver relacionadas con plantas, el derecho de obtención vegetal frente al derecho de patentes es más suave, digamos, para ponerle un término. El derecho de patentes es un derecho que genera mucha más exclusividad, entonces permite restringir mucho más la competencia o a un tercero que quiera utilizarlo, frente al derecho de obtentor, que como les dije, originalmente tenía una finalidad mucho más social. Entonces, al poder definir invenciones de plantas de forma técnica, se puede obtener patente, entonces lo que pasa es que el sector está virando hacia las patentes, en vez de ir a la protección de obtenciones vegetales, que es un derecho más suave. Y esto es un problema, porque justamente las excepciones o las limitaciones que existen dentro del derecho obtentor permiten generar nuevas variedades y generar innovaciones frente a la patente. Y eso es donde hoy tenemos que ver cómo incentivar al mercado para que siga manejando el derecho obtentor. Y ese es el segundo punto. El otro punto es la finalidad del sistema. Si estamos patentando plantas, la finalidad del sistema de patentes es puramente comercial, es de excluir, no tiene una finalidad social. Entonces, este es el segundo tema que también tenemos que tratar. Y después, ya algo mucho más técnico, es cómo se describen estas invenciones, si se describen de forma técnica o no, si esta descripción es comprobable. No sé si Sergio recordaba que es muy difícil después determinar si una planta, resultado de las técnicas de tijeras moleculares,
son obtenidas de forma natural o son obtenidas a través de la tecnología. Entonces, esto después para la descripción de la invención también va a ser un problema, porque en realidad, y como les conté antes, si fuese un descubrimiento, si es algo que se encontrara en la naturaleza, no debería ser patentable. Ahora, si hay una intervención del hombre, eso podría ser patentable, pero la pregunta es cómo describir eso y cómo comprobar que eso es así o no. Entonces, este es el tema. Y después, por último, para cerrar, es exclusiones de patentabilidad. También podríamos pensar en formas nuevas de excluir las tecnologías o excluir de la patentabilidad algunos resultados de estas tecnologías. Yo creo que para cerrar, tenemos un desafío muy grande, es un tema bastante novedoso, Sergio ayer lo trató muy bien, entonces creo que Argentina tiene una oportunidad también de convertirse en un gran utilizador de tecnología y un gran desarrollador de nuevas variedades vegetales o de nuevos productos con esta técnica, pero tenemos que resolver algunos de estos puntos. Así que creo que terminé y muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Juan. Ahora es el turno de escuchar a Andrea Sarnari, secretaria gremial de Federación Agraria Argentina, miembro de CONACE, abogada especialista en Derecho Agrario, que se va a referir a la ley de semillas, una herramienta necesaria, el orden público agrario. Andrea. Bueno, gracias. Primero agradecerle a los organizadores por la cordialidad de siempre, estando presente como Federación Agraria en el 9º Congreso de Agrotecnología. Desde aquellos comienzos es un placer acompañarlos y traer algunas reflexiones. Digo, no quiero ser repetitiva, me viene muy bien la ponencia anterior porque da un claro panorama del derecho de patentes y qué implica el derecho de patentes en los vegetales y en la sociedad. Yo vengo a hacer una reflexión, o lo que quiero es poner un poco sobre la mesa la reflexión de lo que tenemos hoy como regulación y qué es lo que pretendemos para proteger los derechos de propiedad intelectual, entre otras cosas, pensando en el desarrollo rural, en el desarrollo agrario. Y en ese sentido, a 50 años de la ley de semillas en Argentina, yo vengo a ponerla sobre la mesa como una reivindicación. Me parece que hay que reivindicarla, la norma, que tenemos una norma que cuida y que protege al sistema como sistema no solo de protección de propiedad intelectual, como tienen en otros países, como podemos encontrar en otras regulaciones, sino que pone el sistema de cultivo, el sistema de desarrollo productivo, pone el eje, y es solo leer, y siempre digo en mis clases y a los alumnos los insto a que investiguen bien sobre el artículo 1 de la ley, cuáles son los objetivos de la ley de semillas. Y ahí vamos a ver que está integrada toda la cadena y que a partir de la ley que tenemos podemos proteger a toda la cadena productora de semillas, al comercio, al productor agropecuario, que es el usuario en este caso, y al obtentor, que es quien va a crear la creación fitogenética o que va a desarrollar la variedad. Entonces tenemos una herramienta jurídica que nos da elementos para proteger todo el sistema, y creo que eso hay que reivindicarlo, porque muchas veces escuchamos, o mismo nosotros, proponemos reformas a la ley de semillas. Bueno, ¿qué queremos reformar de la ley de semillas? ¿Es reforma de la estructura de la ley de semillas? ¿O lo que necesitamos son instrumentos para hacer visibles y garantizar efectivamente los derechos plasmados en la ley de semillas? Ese creo que es un replanteo que uno tiene que hacer, que al menos cuando uno empieza a hurguetear sobre los recursos que nos brinda esta norma, empezamos a entender que tenemos muchas herramientas y que debemos defenderlas. Yo vengo a proponer eso, digo, defendamos nuestra ley de semillas. Por supuesto que siempre hay cosas para mejorar. Por supuesto que podemos repensar algunas estrategias. Y en ese sentido también hay que pensar qué es lo que viene a regular o a garantizar una norma de este estilo. Una parte es la propiedad intelectual, claramente. Y tal vez es la más debatida o la más puesta en lo público, digamos, es más relevante, porque detrás de ello hay derechos económicos muy fuertes.
Y hay modelos de desarrollo muy grandes. Entonces son los que nos llevan por delante todas las discusiones. Pero por detrás del derecho de propiedad intelectual también encontramos otros derechos garantizados en la ley o resguardados dentro de la norma que son muy importantes y que debemos conservar, como por ejemplo el derecho de uso propio del agricultor. También encontramos el derecho de la excepción del fitomejorador. Y en ese sentido ponerlo de resalto, porque la norma nos da un instrumento muy grande para pensar un modelo productivo y desarrollo que nace de la semilla, porque inevitablemente en el modelo de la agricultura, no me voy a meter en los animales porque estamos hablando de ley de semillas, pero en la agricultura la semilla es el objeto con el que todos vamos a producir y va a comenzar todo el ciclo productivo. Pero esa semilla no deja de ser el objeto. Detrás de ese objeto o conjuntamente con ese objeto está el sujeto. Y es el sujeto que va a desarrollar tanto la tecnología o el desarrollo biotecnológico para el mejoramiento genético de los vegetales, como también el sujeto que produce, como también el sujeto que consume. Entonces digo, me parece que la ley tiene elementos que hay que resguardarlos y hay que defenderlos. ¿Cómo defenderlos? Y ese para mí es el gran dilema que tiene esta norma, o que de alguna manera nos da inseguridad jurídica a todos los actores que estamos dentro del sistema, que es la falta de orden público. La falta de orden público, expresamente dicho en la norma, es un elemento que nos trae algunas consecuencias de las cuales se han hablado durante el día de ayer y seguramente hoy vamos a seguir conversando sobre el tema. Pero algunos efectos que se producen, que hemos cuestionado y que muchos de los que estamos acá cuestionamos, como por ejemplo la vulneración de los derechos de propiedad intelectual o la vulneración del derecho de uso propio del agricultor a través de los contratos, la concentración económica en el desarrollo tecnológico, el control de toda la cadena comercial a través de los contratos individuales con los productores, luego con los acopiadores, luego con los exportadores, que lo hemos sufrido en Argentina bastante, tiene que ver con la falta de orden público de la ley. Y entonces mi reflexión jurídica viene a repensar esto, si realmente nuestra ley de semillas no tiene orden público. Y yo vengo a decirles que en una interpretación jurídica, yo creo que sí que es de orden público. Lo que pasa es que no está puesta y en un sistema tan taxativo como el nuestro de interpretación es difícil defenderlo. ¿Y por qué digo que para mí sí tiene orden público? Porque ¿qué es el orden público agrario? Y entonces uno empieza a reflexionar y no nos da el tiempo para reflexionar largamente sobre esto, pero sí hacer un reconto de qué ha sido el orden público a nivel mundial y en el derecho agrario en particular y cómo ha sido pensado. Hemos pasado por diferentes etapas. Pasamos por una primera etapa donde el individualismo era la marca registrada y las libertades individuales era la marca registrada de aquellos debates constitucionales. Luego pasamos por una segunda generación donde se reconoce la función social de la propiedad. Lo estoy haciendo muy cortito y expreso pensando justamente en la ley de semillas. Cuando en el siglo XIX se empieza a pensar en el constitucionalismo social y empieza a tomar espalda el constitucionalismo social y nuestra legislación lo recepta en varias de sus normas, incluidas el Código Civil argentino con sus modificaciones, bueno, vemos que a la propiedad entonces la ponemos en función social. Y cuando hablamos de propiedad, claramente en la cabeza de aquellos legisladores estaba básicamente la propiedad fundiaria rural, ¿no? Pero la propiedad rural o agraria no es solamente la fundiaria. La propiedad también incluye a los derechos de propiedad intelectual. Entonces, si pensamos la función social de la propiedad y pensamos la función social de la propiedad agraria, tenemos que pensar en la función social que tiene la semilla, porque no es solamente un objeto que nos sirve para producir. Claramente es una necesidad, claramente
está pensado para reproducirse y para generar más vida, pero tiene una función social que implica el arraigo, el desarrollo de la agricultura familiar, el desarrollo de la agricultura empresarial, el desarrollo de las cooperativas, el desarrollo de las familias que viven en el interior. Digo, tiene una función social tan importante la semilla que yo creo, en mi parecer, que entra dentro de esa función social de la propiedad, defender la propiedad intelectual de las semillas. Y por último, podemos ver dentro de las etapas del constitucionalismo y del desarrollo del orden público, una tercera generación que es mucho más actual y que me parece que merece que pongamos los juristas mucho el foco sobre ello, que tiene que ver con los derechos de tercera generación, incluidos en la última modificación de la Constitución Nacional Argentina y a través de la incorporación de los tratados internacionales a nuestra legislación, y que son aquí varios los principios, valores y derechos que se incorporan con una fuerte raigambre constitucional que debemos defender en pos de pensar entonces al orden público agrario y que tienen que ver con la sustentabilidad, con el derecho precautorio. Digo, hay mucho y pensando fundamentalmente el eje centrado en los derechos de las futuras generaciones. Entonces, eso no nos puede dejar de costado pensar que una ley de semillas, con todo lo que ello implica, pueda ser condenada a no tener orden público. ¿Y por qué hago tanta insistencia? Y me parece que es un debate que no hemos podido saldar legislativamente, ¿no? Porque el orden público nos garantizaría, entre otras cosas, hacer fuerte y efectivo el derecho de propiedad intelectual de obtentor. Porque ese derecho de obtentor, que bien me antecedían explicando cómo funcionan los sistemas de derecho de patentes y de derecho de obtentor, ese derecho de obtentor en Argentina es permanentemente vulnerado. ¿Y cómo se vulnera? De la forma más simple, a través de los contratos individuales. Y los contratos individuales no solo que vulneran los derechos garantizados en la ley de semillas, sino que además condicionan la forma de producción y condicionan la forma de comercialización. Entonces, poner orden público en una norma que implica, que ese orden público que implica que entre las partes la voluntad individual no tiene validez. Lo que vale es lo que dice la norma expresamente, ¿no? Digo, para aclarar, porque por ahí uno da por sobreentendido muchas cosas, y los abogados damos por entendido muchas cosas. El orden público viene a poner el resguardo de los derechos que están plasmados en la norma sin permitir que los acuerdos individuales puedan modificar la letra de esa ley. Entonces, por eso es tan importante el orden público. Y de allí se agarra claramente las empresas cuando contratan con los agricultores, por ejemplo, o con las cooperativas o con los acopios, contratos onerosos. Onerosos en términos no solo económicos, sino lo que implica de direccionamiento de qué se hace con esa tecnología y con esa propiedad intelectual. Entonces, para mí, el gran debate que tenemos aún para dar es el del orden público de la ley, reivindicando todos los conceptos que tiene la norma. Por supuesto, y vuelvo a repetir, con algunas consideraciones, porque la vida misma va cambiando. En 50 años hemos cambiado mucho, y creo que habría cosas para incorporar y mejorar, pero no dejar ese canal abierto a esto de la ley de modificación de la ley de semillas para que lo que venga sea mucho más abayazante. Porque ya hemos tenido experiencias, y gracias a Dios triunfantes, pero donde han venido no solo por la patente de las semillas, sino que han venido por la patente de los alimentos a la Argentina. Y creo que eso es lo que tiene esta norma de positivo, de ver no solo a la semilla como producto inicial de producción, sino que vea todo el sistema. Entonces, me parece, entiendo, y los invito a que reflexionemos sobre la importancia que tiene los acuerdos que podamos hacer los argentinos de qué queremos regular a partir de una norma de ley de semillas. Creo que pensarla y seguirla sosteniendo como está pensada desde toda la estructura, desde la comercialización, el usuario que es el productor y el obtentor, me parece que es el modo de hacerlo y no separar
y pensar solamente en los derechos de propiedad intelectual. Me parece que los derechos de propiedad intelectual que tienen un gran tinte económico, que también interpreto que no es solo lo único, pero que tienen un gran tinte económico, no nos pueden llevar por la borda todos los otros derechos que tiene la ley de patentes, la ley de semillas. Así que mi reflexión viene por ahí, por el lado de repensar el orden público agrario. ¿Qué significa eso y cómo hacerlo valer pensando en que el orden público no solo debe estar expresamente en la norma puesto, sino que es una cuestión de concepción, y acá los jueces tienen mucho que ver de cómo se interpretan las normas y pensar que el orden público va mucho más allá. Bueno, eso era todo lo que tenía para decirles. Gracias. Muchísimas gracias, Andrea Cernari. Y ahora vamos a escuchar a Ricardo Lago, de la US 21, de la Universidad Nacional de Córdoba, acerca de la limitación al derecho del agricultor a reservar semillas para uso propio mediante resoluciones administrativas y fiscales. Ricardo. Muchas gracias a los organizadores por el evento y especialmente al doctor Casella por haberme invitado y formar parte de este panel. Prácticamente lo que es uso propio ya se ha venido desarrollando, ya sea por mis compañeros de panel o lo que se estuvo charlando en otras mesas, y voy a rescatar un poco lo que se habló ayer en la mesa de semillas criollas, que se dieron una serie de debates interesantes que voy a ir trayendo a colación. Básicamente, como Andrea, yo considero que la ley de semillas y creaciones fitogenéticas es muy clara, sobre todo en la parte de uso propio y la reserva de semillas por parte del agricultor, y que a través de diferentes resoluciones administrativas se ha ido limitando, generándole mayores condicionamientos al productor para poder hacer uso de ese derecho. Dicho sea de paso, hasta hay resoluciones administrativas que modifican la naturaleza de ese derecho considerándolo una excepción. Pero como entiendo que se ha desarrollado y muchos ya lo conocen, no me voy a adentrar en eso. Sí aportar una cuestión que considero oportuna para la discusión en sí. Porque muchas veces lo que leemos o lo que escuchamos está muy limitado a lo que es semillas propiamente dicho, pero no vemos el ecosistema normativo que tiene Argentina, que es mucho más grande, y sobre el cual tiene incidencia también sobre la temática de estudio nuestra. Las resoluciones administrativas tienen una particularidad que es el tema de la capacidad. La capacidad de las personas humanas se presupone. La capacidad del Estado o de sus organismos o de distintas dependencias tiene que estar establecido en una normativa. Si en esa normativa no está establecido, todo lo que ellos se vayan por el costado de esa norma, se están excediendo en sus facultades y por ende no tienen capacidad. Yo creo que muchas de las resoluciones administrativas y fiscales que se utilizan para cercionar, tenemos a Tamara que siempre habla de cercamiento jurídico del uso propio. Bueno, el cercamiento muchas veces se usa sin la capacidad necesaria de las organizaciones, de las entidades del Estado para poder realizarlo. Y a su vez hay otra cuestión que muchas veces no lo vemos en derecho agrario o en particular en esta temática, que es el tema del control de constitucionalidad. Porque si una resolución administrativa que tiene una jerarquía menor que una norma se excede o contradice esa norma, se entiende que esa resolución no tiene validez o si tiene validez yo le podría defenderme diciendo que existe acá, que debería haber un control de constitucionalidad porque esa resolución está contradiciendo una norma de mayor jerarquía. Eso como para salirnos un poquito de lo que habitualmente tratamos y sí quedarnos con las resoluciones administrativas, ya no vamos a meter en la parte fiscal, que las resoluciones administrativas lo que me piden en determinados momentos para hacer uso propio es que yo cuente con una factura o que yo pueda comprobar que adquirí esa semilla de manera legal.
todo este sistema, que nosotros lo tenemos bastante estudiado, en 2018 se generó un cambio de paradigma fiscal en Argentina, sobre todo en la parte que nos interesa a nosotros, que es la parte agropecuaria, que fue el SISA, el Sistema de Información Simplificado Agrícola. ¿Qué es lo que trataba de hacer ese sistema? Era simplificar la enorme cantidad de regímenes de información que existían en Argentina respecto a cuestiones agrarias. ¿Qué es lo que se hizo en la práctica? Se aglutinaron todos dentro de este sistema. No tuvo mucho éxito, a mi forma de ver, en el tema de simplificación, porque al contrario, se hizo mucho más engorroso. Y había un registro en particular, que era el Registro Fiscal de Operadores de Grano, que lo que hacía era sancionar a los productores cuando tenían una incorrecta conducta fiscal. Esa incorrecta conducta fiscal le otorgaba a AFIP la posibilidad de amedrentar al productor y sobre todo ir sacándole derechos de defensa sobre algunas cuestiones en particular que podría él estar en disconformidad o que consideraba que no estaba de derecho. Con el SISA se agrega el registro de usuarios de semillas en los regímenes de información. Y acá es donde yo considero que hay una mala visión del gobierno de ese momento y también de mantenerlo dentro de la órbita de AFIP al RUS. ¿Por qué? Porque lo que nos dice en esa resolución es que solo la información que otorgue el productor sobre las semillas solamente va a ser utilizado por INASE, salvo que INASE considere que se está vulnerando los derechos del obtentor. Y acá nosotros nos estamos metiendo en la órbita de AFIP, y eso es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Porque tenemos que ver que la Ley de Procedimiento Tributario, en su artículo 101, establece el secreto fiscal. ¿Qué es el secreto fiscal? Que toda la información que el contribuyente otorga o proporciona al fisco son secretos. ¿Por qué son secretos? Porque en la intención de la recaudación fiscal, yo muchas veces puedo informar secretos comerciales o también información que vulneraría otras cuestiones. Entonces, para evitar que me estén restringiendo la información, se dice, che, hay secreto fiscal, por ende no va a salir de la órbita del fisco, que claramente sí sale por esta cuestión que estaba comentándoles recién, que va para otro organismo, y ese organismo después tiene la potestad de decir, che, esta información la utilizo solamente de manera secreta yo, o se la otorgo a un tercero. Además del secreto fiscal, que se vería vulnerado, yo tendría un derecho de defensa para después oponerme obviamente contra los obtentores, hay un término que es la trascendencia tributaria. ¿Qué es la trascendencia tributaria? Que lo que me esté pidiendo a mí el fisco tenga incidencia directa en el hecho imponible, es decir, en la recaudación tributaria de que yo voy a tener que pagar o contribuir a las arcas fiscales a través de un impuesto, de un tributo. Si uno se pone a pensar, dice, ¿para qué me piden a mí la variedad de la semilla? ¿Para qué me piden a quién se la compre? En realidad eso no tiene mucho sentido fiscal. O sea, ¿qué es lo único que le puede llegar a interesar al fisco sobre la información que yo le tengo que proveer? Si sembré soja, si sembré trigo, si sembré maíz, porque en base a eso, dependiendo de la zona donde esté, van a ser los rindes y por ende puede ser la ganancia o la riqueza que yo genere a través de esa semilla. Ahora, toda la otra información claramente está direccionada a otro tipo de cuestión, que es el cercamiento o esta limitación al derecho del agricultor a uso propio, porque esa información puede llegar a ser compartida. Entonces, de esa manera yo considero que hay una mala incorporación del RUS dentro de AFIP y hay una cuestión extra que es sobre la defensa de los derechos de los productores o de los participantes o contribuyentes que están en este sistema. Que es que lo que les hablaba recién del registro fiscal de operadores de granos, que es la incorrecta conducta fiscal,
todavía se sigue manteniendo. ¿Cuál es la variante? Que antes yo estaba dentro del sistema, estaba suspendido, estaba excluido. Ahora hay un sistema de scoring, que ese sistema de scoring puede ser 1, 2 o 3. Dependiendo del scoring que yo tenga, es la carga tributaria que voy a tener. Por ende, a mayor scoring, es decir, tener 2 o 3, tengo competitivamente, voy a estar afectado, porque voy a tener una carga tributaria mayor y a su vez, en todo lo que es la cadena productiva, la cadena granaria, voy a ser menos atractivos para que me compren, porque los beneficios fiscales que se otorgan a los exportadores están pensados para aquellos que tienen scoring 1 y no para los que tienen scoring 2 y 3. Espero ir claro hasta ahí. Lo que se habló recién, y también se hablaba en la parte de semillas criollas, es el tema de la competencia, en realidad más que la competencia, es en el monopolio o la cartelización o la falta de acceso a la industria por el hecho de que, como se hablaba ayer, que hay 3 empresas multinacionales que son las que concentran todo el mercado. Hay una discusión si pueden ser 3 o 4, también si son el 50 o el 60%, la realidad es que tienen una concentración importante del mercado. En esa concentración importante que tienen del mercado, nosotros tenemos una ley que es la Ley de Defensa de la Competencia, que siempre se modifica y poco se aplica. Esa es la realidad. Las aplicaciones prácticas que se ve de la defensa de la competencia está dada más que todo cuando una empresa estatal no es competitiva, usamos la Ley de Defensa de la Competencia para ir al sector privado. En el caso que nos aboca a nosotros, la Ley de Defensa de la Competencia nos dice que los acuerdos entre competidores no están bien vistos. Como decían recién los primeros ponentes, se le otorga un monopolio dentro del derecho obtentor, se le da un beneficio al que lo desarrolla, que tiene como un monopolio de ese desarrollo tecnológico. Eso claramente le da una posición dominante. La Ley de Defensa de la Competencia no sanciona o no nos protege de una posición dominante, sino que se haga un abuso de esa posición dominante. ¿Cómo sería un abuso de la posición dominante? Que ese titular restrinja la competencia o el comercio, que no está dado solamente porque esa restricción sea al hecho de que yo no quiero que venga otra semillera a desarrollar tecnología, sino que a mi cliente yo le imponga condiciones más allá de lo que determina el ordenamiento jurídico, que es un poco lo que se venía desarrollando. Entonces, claramente nosotros tenemos un ecosistema que diría, acá también hay un inconveniente. Y lo otro que dice en su artículo 8 que no se permite es la cartelización. O sea, la más sencilla forma de verlo, el tema de la cartelización, muchas veces vemos estas series de narcos, del cártel de Cali, el cártel de Medellín, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la forma más burda de poder definirlo, es decir, que en determinado comercio hay una unión para perjudicar a un tercero. Y nosotros tenemos esa cartelización acá en Argentina en el ámbito de semillas, que es el sistema Sembra Evolución. ¿Por qué? Todo lo que se discutía, si tenemos que ir a una nueva ley de semillas o modificarla, todo lo que no le otorga el ordenamiento jurídico, las semilleras se lo han otorgado a través de este sistema de Sembra Evolución. Que antes teníamos un solo actor, que era Monsanto, que era el que trataba a través de su canon intacta de generar convenios con los diferentes acopios o los diferentes agroexportadores para que después otorguen licencia o no a los productores. Ahora tenemos la mayoría, para no decir toda la industria semillera, dentro del Sembra Evolución. ¿Qué es el Sembra Evolución? Es un sistema que, si ustedes entran a la página, hay un productor que no tiene mucha pinta de productor, medio grandote, que dice, ustedes tienen que scrollear para abajo y darle a aceptar. Con ese scrollear hasta abajo y aceptar, nosotros estamos aceptando un contrato y la incorporación a este sistema que se llama Sembra Evolución.
¿Qué implica eso? Que nosotros cada vez que compremos semillas, estamos comprando hectáreas tecnológicas, es decir, un licenciamiento sobre lo que nosotros estamos produciendo. Y cada vez que hagamos multiplicación de esas semillas, vamos a tener que adquirir también hectáreas tecnológicas. Y no nos vamos a poder salir de ese sistema por un periodo prolongado. Todos los beneficios, obviamente, están a favor de la industria semillera y esto genera varios inconvenientes. Yo le dije, quédense con el tema de la factura. Si existe una empresa nueva, que esa empresa nueva puede ser porque yo me asocio con Andrea y creamos una sociedad, o porque fallece mi padre y acuérdense que la quit, digamos, de las sucesiones dura un año nomás, después cambia la quit. Yo con esta quit nueva tengo que adquirir la semilla de manera legal. ¿Cómo la adquiero? Con una compra. En estos momentos, yo para hacer una compra de semillas, sí o sí, tengo que estar dentro del sistema Sembra Evolution. Si no, no la puedo comprar. Por ende, me restringen la posibilidad como productor de utilizar el derecho del agricultor a uso propio. Si ven la vueltita, con todo lo que les fui comentando, yo tengo una clara impedimento de acceder a un mercado de manera competitiva como productor agropecuario. Por eso entiendo, y con esto ya termino, que la discusión sobre la ley de semillas no es una discusión que se tenga que dar solamente sobre la normativa, resoluciones y decretos de semillas, sino que se tiene que ver todo el ecosistema, no solamente normativo, que involucra esta temática, sino también que hagamos una discusión del agronegocio. ¿Por qué del agronegocio? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Y de esa manera vamos a tener un mayor resultado y un mejor resultado. ¿Por qué? Porque si no, solamente nos abocamos a cuestiones particulares sin ver todo el impacto que tiene en la distinta normativa que ya está presente en nuestros días. Muchas gracias. Estuvo en tiempo, muchísimas gracias. Bueno, después de Ricardo, la última disertación de este primer panel de la mañana va a estar a cargo de Guillermo Vidaurreta, de la UBA y del CEDIE. Limitaciones a los derechos conferidos en el derecho de patentes y el derecho de obtentor. Un estudio comparado. Guillermo, adelante. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, me quiero sumar a las felicitaciones y al agradecimiento a los organizadores por este excelente evento, principalmente en la persona del doctor Aldo Casella. Que quiero decirles que además es un distinguido miembro del CEIDIE de la Facultad de Derecho de la UBA. Bueno, lo que vamos a ver en esta charla son dos institutos del derecho de patente, que son las licencias obligatorias y el uso público no comercial, y un instituto del derecho de semillas, que es el uso público restringido, para luego intentar hacer una breve comparación entre ambos institutos para ver si podemos sacar alguna conclusión que pueda ser útil para el futuro. Primero vamos a ver entonces las licencias obligatorias y el uso público no comercial. Como ustedes saben, el derecho de patentes, la patente le confiere a su titular una serie de derechos, pero esos derechos muchas veces necesitan ser limitados para tener en cuenta otros valores importantes de la sociedad, como puede ser la salud pública, el desarrollo de un sector tecnológico, etc. Entonces, las leyes de patente en general, y los tratados internacionales lo admiten, permiten establecer excepciones y limitaciones. Nosotros no vamos a hablar de las excepciones, Juan Correa habló rápidamente de la excepción académica, pero vamos a ceñirnos, acá también hablaron de la excepción del agricultor, vamos a ceñirnos a solamente las limitaciones a los derechos conferidos.
Bueno. Bueno, ahí viene. Ahí está. Bueno, ¿qué es una licencia obligatoria? Bueno, ustedes saben que el titular de una patente, como el titular de una marca, para organizar la explotación de su producto o procedimiento protegido, puede otorgar licencias voluntarias, ¿no? Pero precisamente para suplir estas necesidades en caso de abuso del titular de un derecho o para prever el interés público, puede el Estado decidir romper la exclusiva que le da la patente a su titular y decidir que otro competidor pueda fabricar y comercializar el producto protegido. Y esa licencia entonces no va a ser voluntaria, sino que va a ser obligatoria. Esta licencia, muy brevemente, nació a fines del siglo XIX, que contrariamente a lo que muchos piensan, o muchas veces se ven en los manuales y tratados, y que se presenta a la Revolución Industrial como el gran hito de la humanidad y que se pone como fecha de nacimiento el sistema de patentes, en realidad en esa época el sistema de patentes fue seriamente combatido. Incluso The Economist, el gran diario económico de Inglaterra, libró una furibunda batalla en contra del sistema de patentes. Había muchas quejas porque se consideraba que en esa época que las patentes obstaban al progreso tecnológico y era contraria a las ideas libertarias. Esa visión hacía que las leyes de patentes en todos los países, obviamente principalmente en Europa, fueran muy restrictivas. Y había una cláusula, ¿no?, que complicaba mucho a las empresas internacionales, que era la cláusula de explotación nacional, que es un instituto tradicional del sistema de patentes. O sea, la idea es la siguiente. Bueno, mire, yo le doy a usted una patente, pero usted venga a mi país y instale su fábrica y fabrique el producto y comercialícelo desde mi país. Así, de esta manera, usted me va a transferir tecnología y entonces se va a cumplir ese círculo virtuoso de la concesión de la patente como un medio para lograr el progreso tecnológico. Ahora, para las empresas internacionales que tenían que hacer valer sus patentes en muchos países, esto era un problema operativo muy importante. Entonces estaban en contra del principio de explotación. Entonces hubo un gran debate en los primeros tiempos, en los debates anteriores al Convenio de París, firmado en 1883, que fue el primer convenio de propiedad intelectual que se firmó de forma multilateral y que todavía sigue vigente, y se debatió una solución intermedia. ¿Y la solución intermedia cuál fue? Fue decir, bueno, antes de aplicar la caducidad hay que otorgar una licencia obligatoria. O sea, curiosamente, la licencia obligatoria que hoy en general los países industrializados, cuando lo quieren utilizar los países subdesarrollados, siempre ejercen presión para que no lo hagan, fueron los inventores de la licencia obligatoria para temperar el rigor de la caducidad de una patente. Entonces, este debate no fue fácil. O sea, les dije que el Convenio de París fue firmado en 1883, recién en la reforma, porque el Convenio de París tuvo muchas reformas, de 1925 se incorporó las licencias obligatorias a través de la reforma del artículo 5A en estos términos. Entonces, por el párrafo segundo se estableció que los países podían prever los abusos del titular de la patente a través de la concesión de las licencias obligatorias, por ejemplo, en caso de explotación, de falta de explotación, porque querían dejar en claro, porque ese fue el gran debate del Convenio de París, ¿no? Es más, hay un autor, Ladas, que dijo que el debate por la explotación nacional en París puede resumirse como que fue la historia del Convenio de París. Entonces, pero no están hablando solamente de
de la explotación nacional, sino que se puede tomar, lo que dice el párrafo 2, es que cada un país puede libremente establecer las causales para conceder licencias obligatorias. Y en el párrafo 3 se estableció el acuerdo transaccional. Antes de dar una caducidad, primero usted tiene que conceder una licencia obligatoria. Y si durante 2 años esa licencia obligatoria no cumple los efectos previstos para su dictado, entonces ahí sí puede dictar la caducidad. Pero esto también es importante, no es solamente para explotación, falta de explotación nacional. Y finalmente, el párrafo 4 sí establece algunas exigencias exclusivamente para la explotación nacional. Pese al carácter libertario del convenio de París, bueno, esta palabra ahora tengo que cambiar el repertorio. Pese al carácter liberal o flexible del convenio de París, cuando se debatió el acuerdo de los APEC, que luego se sancionó, que como ya se dijo acá, es el acuerdo multilateral más importante que establece estándares más altos en propiedad intelectual hasta el presente, y fue firmado en el año 1994, y que nadie podía ingresar a la OMC si no firmaba este tratado sin reservas. Eso hizo que todos los países tengamos que ampliar los estándares de protección. Entonces, los países desarrollados, a través de galimatías jurídicas, quisieron establecer que las únicas causales por las cuales los países podían conceder licencias obligatorias era emergencia nacional, actividades anticompetitivas y licencias cruzadas. De hecho, algunos países, como Chile, muy tardíamente dictaron una ley, una causal de interés público para conceder licencias obligatorias. Pero esos argumentos quedaron claro que no eran consistentes ni con el ADPIC ni con el Convenio de París, y en una declaración muy importante que se llama Declaración de los APEC y Salud Pública, que se firmó en el año 2001 en Doha, se dejó en claro que los países tienen absoluta libertad para dictar licencias obligatorias. O sea que hay 2 tipos de licencias obligatorias. Las licencias que se conceden para prevenir el abuso del titular de la patente, es decir, cuando el titular de la patente excede el marco jurídico que le concede las exclusivas a su titular, y en segundo lugar, para preservar el interés público. Ahora, respecto al interés público, hay que tener en cuenta una cosa, y esto también es importante, ya lo vamos a ver en la ley de semillas. El interés público es amplio y se refiere al bienestar general, ¿no? No se limita a las emergencias. Las redacciones, ahora vamos a ver, de la ADPIC, que hablaba sobre determinadas medidas, que habla en casos de emergencia o nacional, dio pie a muchos legisladores, también como consecuencia de la presión de los sectores interesados, en legislar licencias obligatorias solamente para casos de emergencia. Pero hay cuestiones que vulneran el interés general y que no son emergencias, como por ejemplo el desarrollo de una política pública para desarrollar, para la redundancia, un sector tecnológico determinado en el país. Eso no es una emergencia, pero sin embargo envuelve al interés público. Y aquí hay una declaración muy importante del Instituto Max Planck de Múnich, que dice que, dado que el Estado es el que otorga una patente, depende de él mismo limitar eventualmente dicha protección si existe un conflicto en el logro de otros objetivos de políticas públicas. No está hablando de emergencias, sino de políticas públicas. Entonces nosotros vimos algunas causales de interés público que se dan en algunos países de Latinoamérica, y vemos, por ejemplo, que en Argentina tenemos una licencia obligatoria, que generalmente la literatura se habla de interés público, pero no es de interés público, porque está limitada
a emergencia sanitaria y seguridad nacional. Al limitar a estos dos casos, que son casos calificados de interés público, o sea, el interés público es lo general, y esto, la seguridad nacional y la emergencia sanitaria, son dos especies de tipos de interés general. O sea, como dice el profesor Carlos Correa, hubiese sido mejor incluir como causal directamente interés general, que es mucho más amplio. O sea, la fórmula correcta probablemente hubiese sido que las legislaciones tomen, cuando tienen la posibilidad, y el ADPIC lo permite, y también el Convenio de París, legislar como una causal amplia de interés general. Como yo les dije, obviamente cuando se debatió el ADPIC, los sectores interesados no estaban contentos con la forma liberal en que el Convenio de París regulaba las licencias obligatorias. Entonces, quisieron poner requisitos para poder conceder las licencias obligatorias y además mantenerlas. Pero recuerdo lo que le dije hace un ratito. Este artículo, que es el artículo 31 del ADPIC, no se expide sobre las causales, solamente nos dice cuáles son los requisitos, ¿no? Y hay un requisito muy importante que dice que antes que un competidor, un interesado, pueda solicitar una licencia obligatoria al Estado, primero tuvo que haber intentado obtener una licencia voluntaria del titular de la patente en términos racionales. Si el titular de la patente le dijo que no, entonces ahí puede solicitar la patente, la licencia obligatoria. Pero esto no corre cuando se trata de una emergencia nacional y jamás cuando se trata de otro instituto que ahora vamos a ver, que es el uso público no gubernamental. Vimos algunas, hay algunos requisitos que son importantes además, como por ejemplo que hay que pagar royalty, que la empresa que va a recibir la licencia obligatoria tiene que tener condiciones técnicas para poder explotar el invento, tiene que haber un recurso federal ante la justicia federal en caso de que el royalty no contente al titular de la patente, o para discutir respecto de la concesión misma, de la causal de la patente. También otra cuestión importante es que el licenciatario obligatorio debe limitarse preferentemente, principalmente al mercado interno. Y bueno, otras causales que algunas las vamos a ver al momento que comparemos la ley de semillas. Este artículo 31 también habla de las licencias cruzadas, que es muy importante, y es cuando un inventor hace un invento 1, y un segundo inventor hace otro invento 2, pero que no puede ingresarlo al mercado si no usa el invento 1. Entonces, en ese caso, si el inventor 1 se niega a concederle una licencia, entonces el inventor 2 puede solicitar una licencia obligatoria. Y en ese caso, para que sea más equitativo, también se tiene que dar una licencia al inventor 1. O sea que los dos, el inventor 1 y el inventor 2, van a poder utilizar el mismo invento, salir al mercado conjunta o separadamente y comercializar ese invento. Como verán, es una pauta mucho más exigente que la excepción del fitomejorador, por lo menos bajo el acta 1978. ¿Qué es el uso público no comercial? El uso público no comercial es otro instituto distinto a las licencias obligatorias, y es cuando el gobierno toma un invento y lo usa. La diferencia con las licencias obligatorias son varias. Una es que en este caso el gobierno puede usar una patente concedida o en trámite, ¿no?
y siempre para preservar el interés público. Así como les dije que a fines del siglo XIX habían nacido las licencias obligatorias, este uso público no comercial, también conocido como uso por el gobierno o uso por la corona, es antiquísimo y nació conjuntamente con el sistema de patentes, como decía Juan, en el siglo XV, en el Estatuto de Venecia, que es el primer instrumento jurídico escrito que concede privilegios. El sistema es un sistema muy flexible. El gobierno toma el invento y lo usa. Después ve, le informa al titular de la patente, le paga royalty. En eso tiene alguna semejanza con el artículo 28 de la Ley de Semilla, como vamos a ver, pero no se ocupa de ninguna cuestión administrativa. El gobierno necesita usar el invento y lo usa, y después arregla todos los demás, a diferencia de las licencias obligatorias que en general son legisladas con un trámite, aunque la legislación, por lo menos en Latinoamérica, que se ha dado de las licencias obligatorias, generalmente es mucho más burocrática de lo que el ADPIC le permitía, porque en definitiva el ADPIC no exige tampoco muchas cosas. Se puede regular una licencia obligatoria concedida en forma expeditiva. Ahora vamos a ver el uso público restringido de la Ley de Semillas. El artículo 28 dice, vamos a ver que vamos a encontrar muchos puntos de contacto. Dice, el titular de propiedad de un cultivar podrá ser declarado de uso público restringido por el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta del Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre la base de una compensación equitativa para el propietario cuando se determine que esa declaración es necesaria en orden a asegurar una adecuada suplencia en el país del producto obtenible de su cultivo y que el beneficiario del derecho de propiedad no está supliendo las necesidades públicas de semilla de tal cultivar en la cantidad y precio considerados razonables. O sea, el primer argumento, el primer comentario es que obviamente no ha legislado como una causal amplia de interés general, sino que lo ha ceñido el uso a un hecho puntual. Y el artículo 29 dice que es por 2 años y que puede ser renovable. Y la reglamentación de este artículo le incorpora más requisitos. En conclusión, parece que el artículo 28 nos permite rápidamente hacer uso de una semilla protegida, pero no es tan así, porque primero tenemos que determinar que es necesario asegurar una adecuada suplencia, o sea que el titular de cultivar no quiere o no puede asegurar esta suplencia. Y después está la cuestión de la cantidad y del precio. El Ministerio de Agricultura, luego de esta constatación, porque obviamente se deben realizar informes para llegar a esta conclusión, se supone, debe proponer al PEN el dictado de un uso público restringido. Después, el PEN declara al cultivar una cuestión de uso público restringido. La declaración de uso público restringido se publica en el boletín oficial. Eso lo incorpora el decreto reglamentario y en una publicación especializada. Se supone que si va a publicarlo es porque da pie a que haya oposición de los sectores interesados. Solicitado la presentación de terceros interesados, así como una licitación, así como las garantías técnicas y económicas mínimas y demás requisitos que deben reunir dichos postulantes. Esta regulación tampoco es ajena a regulaciones de licencias obligatorias de otros países como Paraguay, también tiene y otros países también tienen un sistema de esta manera, donde no es el Estado el que se hace cargo directamente y dice concedo esta licencia obligatoria o este uso público restringido, sino que lo limita a todas estos requisitos que por supuesto demora y posibilita la intervención de las partes interesadas. Bueno,
sigue los requisitos. Para abreviar, la conclusión que yo quiero arribar es que UPOUC no exige nada de eso, ¿no? Como bien dijo Juan, en un excelente, él hizo una exposición breve, pero tiene un excelente trabajo sobre la historia que les recomiendo la lectura del derecho autentor, y que estas normas fueron dictadas luego de la Segunda Guerra Mundial por la política alimentaria para evitar futuras hambrunas, ¿no? Después esa política, como sabemos, se convirtió en limitaciones para obtener ventajas comerciales, pero originariamente este es el objetivo. Si nosotros vemos UPOUC 1978, donde estamos, dice: el libre ejercicio del derecho exclusivo concedido al obtentor solo podrá limitarse por razones de interés público, nada más. O sea, nosotros por interés público, que es una causal, como les digo, muy amplia, podríamos haber establecido y no limitarlo solamente a un hecho. Obviamente también limitarlo solamente al interés público es limitativo, ¿no? Pero por lo menos implica un amplio abanico. Y después el tema de la compensación al titular del derecho de obtentor. Vamos a ver algunas semejanzas. Causal de concesión, sabemos que tanto en el caso de licencias obligatorias como en el caso de uso público restringido, se limita, ¿no?, a aspectos específicos del interés público, pero no se toma una causal amplia como el interés público. La concede el Poder Ejecutivo. En el caso de las licencias obligatorias, que no hay ningún caso, les quiero aclarar, bueno, tampoco de uso restringido, como ustedes saben, en la Argentina, hay un debate doctrinario si las licencias obligatorias de Seguridad Nacional o Salud las tiene que declarar el INPI o el Poder Ejecutivo, porque tanto la ley como el decreto reglamentario dice el Poder Ejecutivo podrá. Pero el artículo 47, inciso A de la Ley de Patentes Argentinas dice que los usos y la autorización los concede el INPI. A mí me parece que, otra vez, el doctor Carlos Correa, que escribió mucho sobre este tema, tiene razón, y es el Poder Ejecutivo el que tiene que conceder este tipo de licencias. ¿Por cuánto tiempo se concede? 2 años con tiempo de renovación en el caso del uso público restringido. En el caso de la licencia obligatoria, mientras dure la emergencia. Obviamente teniendo en cuenta los intereses del que recibió la licencia, ¿no? Porque el que recibió la licencia obligatoria es un empresario que hizo previsiones de ganancia, de inversión, y obviamente esas ganancias hay que asegurárselas. No se concede en exclusiva en ambos casos, o sea, que se puede conceder la licencia obligatoria o el uso público restringido a más de un empresario. En los 2 casos se exige la capacidad técnica del receptor de la autorización. En los 2 casos se debe pagar regalías. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, en el caso del uso público restringido hay 3 posibilidades. Una, que el PEN la dicta directamente cuando declara el uso público restringido. Si no lo haces, hay una instancia para que las partes se pongan de acuerdo, y si las partes no se ponen de acuerdo, es el INASE la que resolvería, porque obviamente no está tan regulado esto, y es apelable a la justicia federal. En el caso de las licencias obligatorias tiene una regulación parecida, pero en primer lugar se intentan las partes de poner de acuerdo, y si no, decide el INPI.
Quiero aclarar que en el INPI no hay ninguna directriz, ninguna directiva, ni siquiera ni un cartelito en una oficina donde diga licencias obligatorias. O sea que de tratarse de una concesión de una licencia obligatoria, no sé cómo haríamos. Pero bueno, está en la ley. El debate por las regalías tiene una cláusula muy importante, el artículo 28 del uso público restringido, porque dice que no suspende el uso que concede el Estado, ¿no? O sea, en el caso de las licencias obligatorias, la ley no lo dice expresamente, pero en el derecho comparado en general es un requisito consustancial a la concesión de la licencia obligatoria, que esa es una diferencia también respecto del uso público no comercial. Yo le dije que el uso público por el gobierno de las patentes, el gobierno las usaba y después arreglaba cuánto le pagaba, que era mucho más flexible. Bueno, en este sentido, en realidad, esta cláusula del artículo 28 es más parecida al uso público no comercial que a las licencias obligatorias. Y finalmente, ¿qué pasa cuando hay doble protección, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un transgénico, que tenemos un gen protegidos por patentes y una variedad vegetal por derecho obtentor. En Argentina la legislación de patentes y derecho de obtentor son dos vías paralelas que nunca se juntan, ¿no? Entonces, en este caso, habría que solicitar una cosa bastante difícil, por supuesto, una licencia obligatoria para el gen, ¿no? Si está patentado porque está modificado por el hombre, y un uso público restringido por variedad vegetal. Lo que sí hay que tener en cuenta es el tiempo de protección, porque en las patentes el tiempo de protección es 20 años desde la presentación de la solicitud, ¿no? Entonces, normalmente, y más en materia de biotecnología, puede ser que el trámite dure 6 años, 7, puede tardar más. Entonces, el plazo de protección puede ser 14, 13 años. En cambio, el derecho de obtentor es de la concesión, así que puede ser que un derecho de obtentor esté vigente mientras el derecho de patentes haya vencido. Bueno, esto es todo lo que quería decirles.